Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Pescador. Un saludo para Multiversos NGM y para Círculo Mix-Up. José Luis, platícanos un poco acerca de tus inicios, cómo entraste en la narrativa gráfica y cuáles son tus influencias. Empecé dibujando, siempre he dibujado todo el tiempo, y después me empecé a interesar en publicar mis cómics que hacía. Mi formación es como artista visual y me he dedicado más a un tiempo a hacer pinturas, y luego otro tiempo me puse a hacer murales solamente, y después dije, bueno, lo que realmente me gusta es hacer historietas, y entonces me puse a hacer historietas, y actualmente he publicado muchas historietas. Últimamente se han publicado muchos libros que me tienen muy contento y estoy en eso. Tanto como guionista o como ilustrador, ¿en dónde te sientes más cómodo? Como guionista es un gran reto. Hago las dos cosas, ilustración y guión, pero dibujo de alguna manera, como siempre lo he hecho, pues lo tengo mucho más elaborado, entonces eso no me preocupa tanto. Todo el tiempo estoy dibujo y dibujo y dibujo, pero el guión me interesaba mucho aprender a escribir algo coherente, y me he metido a talleres de ilustración, leo mucho, lo más que puedo, para tratar de hacer guiones coherentes, ¿no? Tipos como David Mamet, por ejemplo, que hace guión para televisión, pues le aprendo, ¿no? A tipos como Samuel Beckett también, y así, en fin, viendo cine también, veo mucho cine, trato de verlo con atención. Cuando haces la narrativa, ¿qué tanto te cuesta brincar de la prosa al dibujo, para contar una historia con dibujos? Pues no me cuesta mucho trabajo, lo voy visualizando. Mientras leo algo, lo voy visualizando cómo se vería si yo estuviera detrás de una cámara y siendo un director de cine. Entonces creo que todo el tiempo estoy soñando mucho sobre cómo se verá algo que estoy leyendo. Y las temáticas que tú manejas en tus historias son muy variadas, vemos que hay muchas cosas de historia. ¿Ha sido por casualidad o te gustan esos temas? Me gusta mucho la historia de México. Me empecé a involucrar con el siglo XIX, por ejemplo, con la Guerra de Independencia, y ahí salieron unas cosas increíbles. Hay una serie que hice sobre Miguel Hidalgo, Morelos, todos ellos, y descubrí personajes fascinantes como Fray Servando Teresa de Mier, el mismo Morelos, Javier Mina, Leona Vicario, y hice una serie que va sobre eso. Que de hecho podemos verla aquí, ¿es esta? Sí, esta misma. Justamente la serie Cómic Bicentenario la dirigí yo. Invité a varios escritores para que trabajaran en ella, como Francisco Hagenbeck, Paco Ignacio Taibo, Nacho Padilla, Adriana Karzenbaum, varios más. Y este fue el resultado. Además me apasiona mucho ir a buscar las referencias de cómo se veían las tazas, la ropa, y lo contrasté también mostrándoselo en algunas ocasiones a especialistas como la doctora Guadalupe Codinac. Y claro, ella me dijo algunos errores y cosas que había en la investigación, y también algunos aciertos. Esto es algo que hago mucho, unas referencias a pinturas que me gustan o que son de la época, como esta, que es una referencia a Goya directamente. Los fusilamientos de Madrid, del 3 de mayo. Yo pensé que el fusilamiento a Goya. No, los fusilamientos del 3 de mayo se llama esa pintura de Goya. Y aquí hay una paráfrasis de esa pintura. Todo lo demás, pues bueno, siempre hay muchas referencias. También trato de ambientarlo, pues si es en México, pues ponerle elementos como el maguey, tratar de ver cómo eran las casas. Si necesito ir a Dolores Hidalgo para ver cómo se veía Dolores Hidalgo en ese momento, pues voy ahí y trato de ver los edificios. O sea que sí tiene un rigor académico en cuanto a la historia, en cuanto a los lugares. Sí, hay un rigor, pero no tan académico, porque tampoco es la intención de hacerlo tan directo. Esta es una referencia también a otra pintura de Whistler. La madre de Whistler es una pintura muy famosa de este pintor inglés, y aquí yo redibujo a Josefa Ortiz, quemando la invitación que le mandó Iturbide para que perteneciera a su
a ser dama de honor a su corte y ella lo rechazó, siendo ya una anciana, y quemó la carta, y ahí se ve que el sello y todo eso lo está quemando. No tenemos muchas imágenes de Josefa, así que todo hay que inventárselo. Eso es lo maravilloso también del cómic, que puedes recrear toda una época. Llenar los huecos que dejó la historia. Y después pasamos a esta historia que habla, es un proyecto arqueológico. Sí, aquí sí había justamente que hacer una referencia total. Era ir a hablar con los arqueólogos de cada lugar, y con cada uno me la pasé un mes entero hablando, recabando datos, visitando los sitios arqueológicos. Son 5 sitios que se hizo. Es una colección de 5 libros de ruinas arqueológicas en Guanajuato. Todavía no se abrían al público, entonces yo fui directamente con los arqueólogos, y ellos me dieron un tour, me explicaron qué significaba cada piedra, dónde estaban las tumbas, todo esto. Y a partir de eso y de ello, una narración en la que van 5 chicos a visitar cada una de estas centros arqueológicos, y se ve desde la entrada cómo se ve, incluso se señalan algunos personajes, como este que se llama Sabás Ruiz, en el sitio arqueológico de Plazuelas. Él es el tipo que realmente nos da la bienvenida ahí. Entonces está aquí también como una manera de invitarlo a él, que participa ahí. Lo dibujé en este cómic. También participa la comunidad. Estos son los murales que realmente están ahí. Y es parte entonces de una colección también arqueológica que haces. ¿De cuántos sitios? Sí, son 5. 5 sitios. Sí, 5 sitios. Se reinterpreta algunas partes y se dibuja todo, ahí sí, con un rigor académico o documental, no sé. Se dibuja todo lo que fue. Y además aquí lo tuvieron que revisar los especialistas. Los arqueólogos lo revisaban cada viñeta, y si había un error, va para atrás y a dibujarlo otra vez, hasta que quedó lo más cercano posible a una visión que tuvieran los arqueólogos. Vamos a ir juego de pelota incluso. Sí, con el marcador real que tenían, con la pintura, porque además es muy hermoso cómo al recrearlo completo podemos ver que estaba pintado completamente todos los edificios. Entonces eso nos da una visión distinta del pasado mesoamericano. Aquí incluí dibujos de sus propios dibujantes que están en el grupo, y algunas imágenes son las reconstrucciones de los edificios. Estas son mis favoritas, porque evidentemente ya no se ve así, solo se ve algunas ruinas, pero aquí podemos reconstruir todo el espacio de Plazuelas en Pénjamo, Guanajuato. Luego cómo cae la ciudad, pues también se puede ver eso. Y el mismo arqueólogo, Carlos Castañeda en este caso, sale como parte de los protagonistas que está platicando. Y no solo el arqueólogo, sino la gente del lugar y los trabajadores que estaban ahí. Todos ellos salen retratados, pues como una manera de homenajearlos también. Y ahí te gustó también la afición por lo prehispánico, por los temas prehispánicos. Pues ya tenía esa afición. Justo yo decía que era un arqueólogo frustrado, porque además de artes visuales, pues me gusta mucho y yo quería estudiar arqueología. Pero luego justamente Carlos Castañeda me explicaba: no, tú no eres un arqueólogo frustrado, tú eres un arqueólogo aficionado. Y me gustó más. Entonces pues me gusta más pensar en mí como un arqueólogo aficionado. Después de ahí brincamos a la siguiente obra, que es esta. Sí, justamente como tú decías, me gusta la historia. ¿Y por qué esta de Nigromante? Bueno, esto también me lo encargaron. Me invitó Jesús Rodríguez Está con toda dedicatoria. Me invitó a hacer este cómic. Yo no conocía mucho al personaje, sabía que había sido un
político excepcional del siglo XIX, de la época de Juárez, pero Jesús A. Rodríguez me invitó a hacer este cómic para el 200 aniversario y me puse a investigar con el material que ella misma me dio y con textos de él y de Guillermo Prieto, y armé esta historia. Fue justamente para ese... Este lo hiciste blanco y negro entonces todo. Sí, por razones de tiempo ya no lo terminamos en color. Simplemente el tiempo nos comía y la única manera de terminarlo era hacerlo en blanco y negro. Me habría gustado echarle color. Todo está basado en un texto de Guillermo Prieto. ¿Y por qué la importancia del nigromante ahorita, después de que hiciste el cómic? ¿Qué fue lo que te dejó? Ya después de eso me fascinó el personaje. Resulta que el tipo estaba adelantado a su época, hablaba de derechos de los animales, derechos de las mujeres, en pleno siglo XIX, cuando no se hablaba de eso. Y hacía una crítica social muy severa hacia todos los estratos sociales, ¿no? Los mismos ricos que pobres. Y además fue un político que murió pobre. Fue muy raro. Qué raro. Muy raro, sí. Y bueno, además como su raíz atea, él empieza hablando sobre un texto donde él se presenta a un grupo que se llama La Academia, donde iban Guillermo Prieto, Andrés Quintana Roo y otros notables de la época, y él empieza con un texto que dice: no hay Dios, los seres de la naturaleza se rigen a sí mismos, y es un texto pues considerado ateo, y pues a mí también me gusta eso, ¿no? Me parece muy bien que la gente sea atea, y el personaje también por eso me fascina. Además, en tus historias también estás de acuerdo siempre con las convicciones políticas de lo que haces, ¿no? También tienes trabajo político y crítica, como en tu siguiente obra, que sería tal vez El Marambo. A lo mejor me estoy brincando uno, pero bueno, ya que tocaste el tema político. Sí, ciertamente hay tengo una convicción política, pues es tal vez inevitable que me sienta más identificado con unos temas y con otros, ¿no? No sé, me encargaron una vez una biografía sobre Juan Pablo II y pues dije que no, porque no comulgabas. No comulgo con él, no creo en ese señor, ni en lo que representa. Y no lo rechacé, ¿no? Pero en cambio me piden hacer algo sobre el nigromante, y pues claro que voy a aceptar. Y sí, ciertamente cada quien debe hacerse a donde le gusta o donde comulga mejor, creo. Entonces, el Marambo, cuéntanos un poco de eso. El Marambo está preso primer libro, la primera aventura, que es El Marambo y el chico zapote contra la amenaza transgénica. Que de hecho el Marambo es un personaje por sí solo muy pintoresco, con 4 ojos. Es muy extravagante, pero nadie lo mira feo. Todos lo ven raro. Más bien nadie lo ve raro, a pesar de su aspecto extravagante. Él siempre va por ahí en las calles de Guanajuato, que siempre son sus aventuras, pero luego se va a Tijuana, a Ciudad de México y así lugares reconocibles. Y en este caso se va a una fábrica que está en Salvatierra, Guanajuato, y es una fábrica enorme de Monsanto, directamente así con nombre y apellido Monsanto. Sale incluso el fundador de Monsanto por ahí, un pelón. Y antes de que lo comprara Bayer, no, todavía. Antes de que lo comprara Bayer, sí. Ahora que lo compró Bayer es aún más peligroso Monsanto. Es más necesario que nunca hablar de esos vampiros transnacionales, como les llamaba Cortázar. Y como digo, me gusta dibujar todo a detalle, Guanajuato a detalle, con todos los elementos, que sea reconocible. Tu estilo combina un poco lo realista con lo caricaturesco, ¿no? Sí, aunque aquí vemos justamente un pasaje realista y vemos aquí una escena muy caricaturesca. Sí. He intentado un par de veces involucrarme en Marvel para dibujar y me han dicho que es demasiado caricaturesco mi dibujo y pues nada, que no es lo que buscan. Entonces pues no me preocupa, sí voy de una cosa a otra. Creo que también la caricatura es demasiado expresiva como para dejarla de lado y puede ganar mucho más el realismo con cierta caricatura que solo el realismo seco. Y este libro, que lo edité yo mismo, que de hecho este ya lo podemos encontrar, todos están a la venta
¿En dónde los podemos encontrar? Están en diferentes lados. Hay algunos que ya se agotaron, como estos en las ruinas prehispánicas los pueden encontrar esto, en plazuelas y en los sitios arqueológicos en Guanajuato. Y pues en Guanajuato en general, en librerías. Y este lo pueden ir encontrando en diferentes puestos de periódicos en la Ciudad de México. En Cuernavaca, en León, en Guanajuato, como que poco a poco va creciendo en sitios específicos. Lo pueden checar en Marambo Fest, en las redes del Marambo, marambocomics.com, y en Facebook así nos pueden encontrar. Y bueno, también pasamos a otro de tus últimos trabajos, que sería el México Antiguo. Sí, el México Antiguo. También retomo la historia que me gusta. Aquí vemos justamente el Templo Mayor, que bueno, hacemos un cameo y indicando dónde estábamos. Cierto. Tienes razón, aquí está el Templo Mayor y justamente el México Antiguo hace un recorrido hacia ese México anterior a la llegada de Colón y le da un recorrido a todas las culturas, le da un recorrido por el Museo de Antropología. Los personajes van a ese museo y empiezan a mirar todo. Hay unas referencias como este mural de Tamayo. Aquí se ve una reconstrucción de Monte Albán y por ahí se reconstruyen varias ciudades. Actualmente está una... Este sí tiene también un rigor científico, académico, ¿no? Sí, porque está basado en la nueva historia mínima de México, del Colmex, y los especialistas lo estaban checando. En este caso fue un poco más fácil con el mío, me parece, porque ella estaba familiarizado con el tema y los especialistas pues no le pusieron muchos peros. Vemos Claro. también los mayas ahí. Sí, un poco apocalipto, como la película esta de Mel Gibson, pero está bien hecha a nivel gráfico, pero a nivel ideológico o cosmogónico, pues es una versión muy libre, la verdad. Pero eso solo lo saben los estudiosos o los Mayistas. iniciados. Yo me considero más un iniciado, por supuesto. Esta lo podemos encontrar en librerías y Sí, está de reciente edición. sí, esta ya tiene un par de años que ha salido a la luz. Estamos aquí en Zompantli. Bueno, Sí, estaba el Zompantli. Pero luego este es el más reciente. de hecho está recién todavía empaquetado. Ni siquiera lo hemos abierto. ¿Quieres que lo abramos? Siglo XX, si quieres, sí, de una vez estamos. Sí. Bueno, es que como es más bien tuyo, me gustaría... Hasta le pongo el... Este está dedicado a Santiago y a Romina y a Santiago Pescador, mis hijos. Hola, Denise, buen día. Aquí de repente sale de fondo. ¿Cómo? De repente sale de fondo, Denise. Ah, bien. Vemos aquí, ajá. Este es un trabajo ya basado en el siglo XX, también con un rigor documental, digamos. No académico diría, sino documental. Porque pues, sale el CU, sale la oruga, bueno, el Metrobús. Y está todo pintado en acuarela. Es uno de los pocos libros que he hecho. Ya siempre el color lo hago en digital, pero este está completamente realizado en acuarela. Bueno, creo que actualmente ya llevo muchos trabajos hechos en acuarela. Ahorita los originales, algunos originales están en exposición en el Centro Cultural España. Sí, hasta octubre del 2019. Son originales muy grandes. Aquí solo se ve el tamaño reducido, pero para poder lograr un detalle en el dibujo, el original es casi lo doble del tamaño que estamos viendo. Entonces, la verdad, verlo impreso es mucho más rico porque el detalle es mucho mejor. Y pues me pareció un gran disfrute ir haciendo cada personaje, investigar cómo se ve Plutarco Elías Calles, recrear a personajes como Lázaro Cárdenas, y toda una época.
está leyendo La Jornada y hay algunas noticias sobre Morelos que estaban pasando en ese momento. O hay elementos como esto, ¿no? También aquí involucré a mis hijos, ¿no? Este es Santiago y Romina. Salieron ahí dibujados. Y hay referencias pictóricas siempre. Esto es de Diego Rivera, El sueño de una tarde dominical en la Alameda. Sí, entonces ahí están todos los elementos y los personajes van caminando por ahí. Hay más referencias pictóricas. Bueno, está el Palacio de Bellas Artes en la época que se fundó, que se inauguró, con todos los carros de la época. ¿Y aquí también tú hiciste parte del guión o también nada más la ilustración? No, aquí solo hice la ilustración. El guión lo hizo alguien más y yo lo seguía rigurosamente. Ahora, si había que hacer alguna... justamente estamos arriba de este edificio. Estamos en la terraza de este edificio. Claro, así se veía en 1938. Pero estamos justo arriba en la terraza del 2019. Casualmente. Así como enfrente del Templo Mayor que estuvimos. Exactamente, sí. Te decía que si había que hacer un cambio, pues ni modo. Era realizar otra vez la ilustración o corregirla. Y creo que eso también tiene que tener un buen ilustrador, ser capaz de hacer los cambios que te pide el editor. Si no, pues tal vez no vale mucho tu trabajo. Digo, es mejor ser flexible, aunque trabajes más. Otro de los trabajos que no tenemos aquí, pero porque existe solo en su formato digital, es el de las fosas de Tlaltilco. De Telcingo. De Telcingo, perdón. Cuéntanos, ¿cómo surgió ese proyecto? Pues me tocó estar en las fosas de Telcingo, en Morelos, invitado por miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con un conflicto social que había entre la universidad y el gobierno de Morelos. Y durante 10 días estuvimos ahí acampando en el panteón y fui testigo de cómo sacaron 120 cuerpos, alrededor de 120 cuerpos de las fosas, y estuve retratando día a día lo que pasaba. Y eso salió como resultado el cómic Las Fosas de Telcingo, que se puede buscar así en internet y ahí está en línea. Tenemos también un cómic periodístico, histórico, por muchas razones, y que sigue esa misma línea de tu pensamiento sociopolítico. Sí. También vemos que tu trabajo, aunque no lo tenemos aquí, también colaboras en El Chamuco. Sí. Sabemos que es una revista de tipo satírico político. Sí, también justamente este mes de julio hay un trabajo especial mío. Espero que lo puedan checar. Eso mientras estamos viendo en Narvarte. Pues me interesa mucho el cómic social. Creo que el histórico, pues ahí hay mucha tela de donde cortar, pero luego llegamos al siglo XXI y hacia nuestro entorno que está pasando, pues resulta que también es historia. Entonces me interesa mucho el cómic periodismo, como Joe Sacco, como Joaquín Cosío, ilustrador peruano. Andalucha también. Andalucha, sí. Octavio Jiménez, Augusto Mora. Hay mucho mexicano que sí está haciendo. Sí, unos cuantos que estamos interesados con el cómic periodismo. Y Rapé también, ahora justo estoy trabajando con Rapé del Chamuco, con Ricardo Peláez Goicoechea, sobre un cómic documental sobre algo que pasó en El Salvador, sobre la matanza del Mozote. Eso va a ser una animación, es un trabajo mucho más extenso, pero también es con esta misma línea de cómic periodístico. ¿Y eso para cuándo crees que esté? Va a tardar, yo creo que va a salir para octubre o noviembre, va a estar listo. ¿Tienes entonces también en puerta un proyecto del cómic del caso de la Narvarte, por ejemplo? Sí, ese ya está listo y está en el Chamuco también publicado. ¿Qué es el que sale ahora en julio? Se va a presentar ahora en julio, el 30 de julio, el 31 de julio, el día del 4º aniversario del multifeminicidio de la Narvarte, en Casa Lam. Ahí va a ser la presentación a los medios, pero el cómic ya está circulando, es sobre esto de la Narvarte.
Y bueno, pues por proyectos no paramos. Viene también otro de La Conquista en septiembre. Sí, sí. ¿Ya puedes hablar de este todavía o ya lo sacamos con primicia? No, ya está bien. Bueno, ya es inminente. Es una novela gráfica. Esa la escribí yo toda. Y es sobre la caída de Tenochtitlan. Así se llama. La escribí. Van a ser 2 libros. Y el primero sale en agosto. Justamente por los 500 años del encuentro de Cortés y de Moctezuma, pues aquí a unas calles. Sí. Sí. Donde, por cierto, hay un mural ahí que conmemora el momento en el centro histórico. ¿Ah, sí? Ah, no lo he visto. Pero ahorita pues pasamos. Al rato pasaré por allá. Pero ¿Y? justamente eso, son 2 libros, cada uno son de 140 páginas. Entonces es una historia de largo aliento. Ojalá haya quedado bien. Y ya en septiembre va a salir. ¿En septiembre qué? Va a salir a la venta. En agosto. Ah, ya, en agosto. Sí, en agosto, para conmemorar pues ese encuentro de 500 años. Y creo que pues, es un acontecimiento que nos marca como nación. Algunos piensan que Cortés fue el verdadero fundador de México. Y bueno, ya mejor, ¿qué les puedo platicar? Mejor lo ven y pueden ver ya de qué se trata la historia. Ok. Bueno, José Luis, pues ya repasamos un poco tu carrera, tu pensamiento, tu estilo. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias, Mario. Gracias también porque Multiversos siempre está, y Círculo Mix-Up, tú siempre estás ahí atrás como historiador del cómic y pues te lo agradezco mucho. Gracias. Ojalá que todo el mundo pueda leer cómics. Claro que sí, muchas gracias. Y como anécdota nos tocó estar aquí en el Día del Orgullo Gay. Sí, genial. Está buenísimo porque está lleno de colores. De colores y un día muy soleado que nos tocó después de unos días lluviosos. Sí. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias. Estamos en contacto. Órale. Gracias.